Bien, ahora vamos a ver y repasar de lleno cuáles son los aspectos que tenemos que ir tocando con el documento de concepto. En el video anterior pudimos hablar sobre por qué tener un documento de concepto. Y ahora vamos a ver uno por uno los puntos que tenemos que ir recorriendo para poder tener una buena herramienta. Tal como lo habíamos dicho, el documento de concepto es una aproximación al game design. Las utilidades en la vida real son, por un lado, una actividad introspectiva para que el game designer no tenga ese paso tan abrupto desde la idea al GED. Por lo tanto, nos va a permitir a nosotros afianzar las ideas, trabajar sobre ellas y poder ir consolidándolas en lo que luego va a ser un videojuego. Por otro lado, se une con producción, se une con publicidad, con marketing, y es una muy buena herramienta de lectura rápida para conseguir recursos, para conseguir gente que se suma al proyecto poniendo su talento, o gente que pueda invertir en el proyecto, o compañías que a lo mejor tienen otra parte que el proyecto necesite, como por ejemplo una red social, etcétera. O sea, lo podemos ir brindando a un montón de gente. Estos documentos hablan en un idioma en un lenguaje muy poco codificado, o sea que cualquier persona puede entender de qué estamos hablando, salvo que nosotros querramos o necesitemos nombrar una palabra demasiado específica. Si no, es como leer un pequeño cuento, una breve reseña de una película o una reseña del videojuego. Lo primero que vamos a abordar en el documento de concepto es una pequeña introducción sobre el juego o el juego proyecto. Vamos a abordarlo desde el contenido en sí, o sea, qué es el videojuego nuestro, de qué se trata. Y lo más importante son poder manejar con pocas palabras la efectividad de la idea. Ese es un punto claro. A veces cuando uno escribe poco cree que está haciendo las cosas mal. Lo importante es no tanto la cantidad sino la efectividad de esas palabras. En 2 o 3 líneas describan de qué se trata, traten de leerlo ustedes una y mil veces y dense cuenta de que realmente está escrito de manera clara, que no está confuso, que no está enredado. Acá, cuando yo estudiaba guión, nos recomendaba una manera muy conocida, inclusive, que es contar la historia en 20 palabras. Intenten contar historias en 20 palabras, y aparte de contarlas en 20 palabras, sería ideal que en esas 20 palabras puedan decirme cuál es el personaje principal, cuál es el antagonista y cuál es el conflicto que hay que superar. Si ustedes logran tener eso en 20 palabras, créanme que es uno de los ejercicios más severos que hay al momento de generar contenido. Van a poder tener una claridad absoluta en el resto del proceso. En esta introducción no solo hay que hablar de historia, sino que también hay que hablar del juego. O sea, por ejemplo, un juego de primera persona que se trate de ir descubriendo tesoros perdidos. El personaje principal va a ser una mujer y voy a tener que ir destrabando mundos y etapas y niveles. Una breve descripción del juego. El segundo punto del documento de concepto es un punto que puede ser opcional. Y se trata del background del proyecto, o sea, qué es lo que hay detrás del proyecto, cuál es nuestro interés para con el proyecto, por qué quiero hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, particularmente creo que este proyecto tiene que ser desarrollado porque es un proyecto que habla sobre la importancia y la relevancia para estos días, sobre lo que está pasando con la ecología, sobre el comportamiento de la gente, la responsabilidad con el planeta Tierra, y este videojuego va a enseñarnos algunas maneras a través de esta filosofía un poco más abierta y comprometida con la naturaleza, por ejemplo.
Es opcional, lo digo porque no siempre es necesario ponerlo. O sea, lo ponemos cuando creemos que eso que está pasando, esto que nos empuja a desarrollar el proyecto, es realmente radical y puede influenciar decisivamente en la toma o no del proyecto por otra parte, por otra persona. Lo que vamos a seguir a continuación va a ser la descripción. En la descripción vamos a empezar a hablar en un par de párrafos, en algunas líneas o tal vez una página entera sobre de qué va nuestro juego, ¿no? Ya abandonamos la etapa de introducción, ya nos empezamos a agrandar un poco más y de manera ordenada podemos contar paso a paso qué está pasando, ¿sí? Como si fuese un mini GDD, desde que empieza el juego hasta que termina. Cuál es el género de nuestro juego, cuáles son los personajes, por qué los personajes tienen que lograr tales objetivos y por lo tanto cuáles son esos objetivos, en qué mundo se mueven, para qué personas están hechas. Posiblemente entre en juego una serie de plataformas, va a ser 3D, va a ser en Flash, va a estar destinado a una consola o no, o múltiples opciones. Traten de abarcar con claridad, chicos, con claridad toda esta etapa. Vamos a pasar luego a los aspectos claves de nuestro proyecto. Y este es un muy lindo ítem, particularmente a mí me gusta desarrollar esta parte de los proyectos, porque habla sobre qué tiene de diferente nuestro proyecto. Posiblemente en la introducción, que va a ser un pequeño párrafo, nuestro proyecto se parezca a muchos otros videojuegos que ya existen. Tal vez en la descripción se empiece a parecer un poco menos a otros juegos, pero en estos aspectos claves vamos a poder explayarnos sobre qué es lo que hace a nuestro juego único y por qué debemos hacerlo, desarrollarlo, venderlo y jugarlo. Acá vamos a ir repasando uno por uno todos los aspectos que yo les fui comentando antes, pero por supuesto destacando aquello. O sea, va a ser un shooter de primera persona, pero la peculiaridad va a ser que no va a haber gravedad en el juego. Entonces vamos a estar flotando por el aire y movernos como quisiéramos, ¿sí? Lo mismo puede ser con la mecánica de juego o la forma de plantearlo desde la consola o el destino final de la plataforma. Con esta parte podemos cerrar la primera parte del documento de concepto.